Revenu Shalom Alejem, bienvenidos a un episodio más de I Stand With Israel. El día de hoy comienza la festividad de Purim, que está relatada en el libro de Esther o en el Megilat Esther. En el programa del día de hoy vamos a hablar de los persas, de los iraníes y del conflicto con Israel a partir de la historia de la reina Esther. Los persas también son llamados los farsíes. Los persas fueron un grupo étnico cuya identidad se remonta a los antiguos indoeuropeos, quienes a partir del año 650 de la era cristiana expandieron su lengua y su cultura a través de la conquista y de la asimilación. Los persas surgen en realidad entre el 2020 y el año 1500 antes de la era cristiana, desarrollando un espíritu de conquista y expansionista. Y que el imperio persa, al igual que los babilonios, se asentaron en lo que fue el huerto del Edén, que queda ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, en una amplia planicie que supera los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. La historia indica que surgió con el reino de Nabucodonosor en el año 530 antes de la era cristiana, cuando los babilonios se quedaron con las tierras bajas de la Mesopotamia. El imperio persa abarcó distintas dinastías que gobernaban la zona que hoy conocemos como Irán. Y en el año 559, con la dinastía Geménida, Ciro el Grande es nombrado emperador del imperio persa y consigue liberar a su pueblo de los medos y le permite a los judíos volver a Israel. Entre los judíos que regresaron se encontraba el profeta Nehemías, y aunque otros judíos prefirieron quedarse. La economía de este imperio se basaba en la agricultura, que se alimentaba de la irrigación de las aguas de las montañas, además del pastoreo y la extracción de minerales. Los persas tenían un comercio amplio y que esto era ayudado con la creación de monedas de oro. Con la formación del imperio, el comercio se convirtió en una actividad de gran importancia, dando origen a un grupo de ricos comerciantes. La reina Esther y su tío Mardoqueo o Mordejai vivieron para el año 360 antes de la era cristiana, y en la época en que el rey Ahasverosh o el rey Asuero llega al trono del imperio persa. La historia realmente se desarrolla en la ciudad de Susa, capital de Persia, y para aquella época había un corregente o un gobernador
llamado Hamán. Este señor Hamán era un tipo muy antisemita que quería asesinar a los judíos, que en particular a Mardoqueo, porque éste se había negado a arrodillarse frente a él. Y entonces Amán que quería no solo eliminar a Mardoqueo, sino a todos los judíos del reino. Cabe aclarar que la reina Esther ocultaba su judaísmo, así es que el rey no sabía, y mucho menos Amán. Y entonces Mordejai, el tío de Esther, o Mardoqueo, que en español, descubrió que el plan de Amán y puso sobre aviso a su sobrina. Esther se encargó que fuera Amán quien muriera colgado en el patíbulo que él mismo había levantado para asesinar a Mardoqueo y a los judíos que vivían en aquella época. Recordando este evento, cada año se celebra la festividad del Purim, recordando que gran cantidad de judíos se salvaron de morir en manos del malvado Hamán. Persia, hoy llamada oficialmente la República Islámica de Irán, con Teherán como capital. Irán es un centro político, industrial, comercial y cultural, siendo el 18º país más extenso del mundo, con casi 80 millones de habitantes, localizado en una zona significativamente importante, ya que se encuentra entre Oriente Próximo y Asia Central. Irán es un gran exportador de petróleo y gas natural. Además, Irán representa un grave peligro para Occidente, ya que es el principal financiador y patrocinador del terrorismo desde 1979, proporcionando equipamiento, armas, entrenamiento e incluso cobijo a terroristas de Oriente Próximo. Irán ha sido considerado por Estados Unidos como patrocinador estatal activo de terrorismo, e inclusive ha sido denominado como una clase de banquero central para el terrorismo en regiones importantes como el Líbano, a través de Hezbollah, los territorios palestinos e inclusive Suramérica. Desde Mahmoud Ahmadinejad hasta Rouhani, Irán ha fortalecido con Venezuela, es decir, con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, sus relaciones, aunque los contactos importantes datan desde los inicios de los años 60, antes de la Revolución Islámica. Todavía era la época del Shah, de la época de los Shah, todavía no llegaban los ayatolas, cuando
se encuentra Venezuela e Irán por primera vez en la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fue que en 1960, en esta década, cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi visitó Venezuela y Carlos Andrés Pérez, que era en aquella época presidente de Venezuela, visitó Irán. Entonces, como dije yo antes, todavía Irán era un país occidentalizado, estaba en manos de los Shah y todavía no comenzaba la revolución islámica. Estas visitas de los líderes tanto iraníes como venezolanos se comenzaron a fortalecer aún más después de la revolución islámica, cuando comienza el chavismo en Venezuela. Cuando queda Chávez a partir del 2001 es que las visitas de Irán a Venezuela comienzan a ser frecuentes. De hecho, se crean algo así como viajes que eran Caracas, Damasco, Teherán, Damasco, Caracas, que era básicamente donde se transportaba terroristas del Hezbollah. Ya a partir de ahí es fácil deducir, y lo digo aquí honestamente, es fácil deducir cómo es que llegan de Venezuela iraníes con pasaportes venezolanos atravesando Argentina para matar al fiscal Nisman, pero ese ya es otra historia. Durante la administración de Donald Trump, porque no podemos hablar que esto ocurriese también en la de Obama, porque de hecho Obama tuvo una actitud bastante flexible y bastante benévola con los iraníes. Fue durante la administración de Donald Trump que Estados Unidos le puso a Irán una serie de restricciones por alimentar uranio con fines terroristas. Con la llegada de Joe Biden, obviamente, el trato hacia Irán se ha ido suavizando, al punto que el ministro de Relaciones de Irán, de Relaciones Exteriores, quiero decir, de Irán, Mohammad Javad Zarif, declaró que el 23 de febrero, es decir, hace 2 días atrás, que en una rueda de prensa, que implementaría una ley aprobada por el Parlamento para frenar las inspecciones de la ONU en su programa nuclear. Obviamente esta medida es para ejercer presión a la Unión Europea y al gobierno de Joe Biden para que se decida finalmente a levantar las sanciones económicas y a restablecer el acuerdo nuclear del 2015. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó en un documento confidencial que Irán había agregado una cantidad de más de uranio enriquecido en su arsenal. A continuación le voy a pasar los datos para que vean ustedes la cantidad de
uranio que se agregó de más. Antes había una cantidad que ellos habían informado el 2 de noviembre del 2020, el último informe que está en la imagen que les voy a mostrar a continuación, y la otra es que el informe confidencial que de lo último que se había hecho, que por eso es que ellos no quieren que hayan más inspecciones de la ONU. De cualquier forma, las cantidades que están ahí, tanto la de noviembre como la de febrero, se exceden de gran forma a lo permitido en cuestión de alimentar uranio. O sea, ya la cantidad que ellos alimentan, que evidentemente ya es con un propósito terrorista. O sea, ya cuando ya pasan de cierta cantidad, ya no es por cuestiones pacíficas, sino por cuestiones terroristas. Entonces, aquí básicamente el mensaje del programa de hoy es que Irán, desde que era el imperio persa hasta hoy, siempre han tenido mucha hostilidad para con el pueblo judío. Probablemente en la época de los Shah hubo una relación, si bien no de los grandes amigos, sino una relación más armónica, porque vuelvo y repito que antes de 1979 todavía no era la revolución islámica, todavía Irán era un país occidental. Fue a partir de la revolución islámica, de la llegada del Ayatollah Khomeini, que se comienza a implementar un sistema teocrático, un régimen totalitario, terrorista. Los persas siempre han tenido como ese espíritu de conquista, como ese espíritu de expandirse, y quizás con el Islam ese espíritu se ha vuelto como más agresivo, como más salvaje. Entonces, de esta forma, bueno, deseándoles un feliz Purim a mis amigos judíos, y nos vemos en la próxima.